Cuando pensábamos que con los 11 puntos que marcaba justamente el escrutinio definitivo no iban a quedar ninguna duda acerca de lo que sucedía en la provincia de Tucumán y en la elección donde el doctor Mansur se quedaba con la gobernación de Tucumán, apareció este fallo que conocimos en la jornada de ayer de un tribunal contencioso administrativo. Estamos con Ramiro Rearte, que él es director de Radio Nacional Tucumán, está en el día a día permanente de lo que sucede en la política tucumana, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Ramiro, una primera inquietud cuando escucho el fallo que decide anular unas elecciones provinciales viene de una Cámara contencioso administrativa. La pregunta es, ¿esa es la autoridad competente para este tipo de decisiones? No, en absoluto. La Junta Electoral es la autoridad máxima que digamos, siguió desde el minuto cero el proceso eleccionario, antes de la elección, durante la elección y a posteriori de la elección. Lo que hizo la Cámara es anular un proceso eleccionario en donde no existió el fraude, porque también se instaló desde el grupo Clarín específicamente que en Tucumán hubo fraude. Y más, de hecho, Mauricio Macri fue el primero en hablar de fraude aquel 23 de agosto cuando llegó a Tucumán, después de las 8 de la noche, donde todavía no estaba ni siquiera cargada una sola acta en el escrutinio provisorio y ya empezó a hablar de fraude. Y toda la oposición comenzó, se subió a esa cresta y no pararon, exactamente. A ver, si puedes ayudarnos a entender, a comprender, una Cámara en lo contencioso administrativo, ¿qué tipo de causas tiene normalmente? Bueno, en este caso, específicamente a lo que hizo lugar, primero, cuando aceptó la medida cautelar que presentó el Acuerdo para el Bicentenario, Cano había pedido, José Cano, que es el candidato a gobernador opositor, había pedido la nulidad de la elección y que se frene el escrutinio provisorio. Bueno, eso, el escrutinio definitivo, perdón. Y eso no hizo lugar la Cámara en una primera instancia. Y le dijo a la Junta Electoral que siga con el escrutinio definitivo, como siguió, y que esta semana, el lunes... Al número exactamente, completo. El número que vos recién decías, esta 6%, diferencia, ¿no? son 111.533.000 votos de diferencia entre Juan Mansur y el candidato Cano. Pero además, lo más interesante, por no decir muy loco, son los fundamentos de la Cámara de lo contencioso administrativo. Ramiro, son 5 fundamentos en los que se basan esta Cámara de contencioso administrativo. Pero nos decías, 4 de ellos son informes periodísticos. 4 de los 5 son hechos periodísticos. El primer fundamento para anular la elección es un informe televisivo del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Ellos tomaron como válido, obviamente, una visión absolutamente parcial de un canal de televisión X, que sabemos qué intereses responde, que es del Grupo Clarín, como válido para anular una elección en Tucumán. Es el primer fundamento. El segundo fundamento está vinculado con un informe que publicó el diario La Gaceta sobre días anteriores de la elección, por supuesto, como lo vinieron preparando y como dijo Aníbal Fernández esta mañana, de que al fraude lo armó la oposición, en términos de que ya decían que posiblemente habría irregularidades en el comicio, que habría fraude. ¿No? Una semana antes ya se venía hablando. Una semana antes, todo en potencial. Lo tomó como válido. Informes periodísticos, informes recortes periodísticos de prensa o de televisión. Ahora, Ramiro, se va a apelar, ya se sabe que se va a apelar, y va a caer en la Corte Suprema Provincial, donde es muy probable que ese fallo se anule. Exactamente, porque no hay, y además, un dato, no hay una sola mención en los fundamentos de la quema de urnas. ¿Por qué? Porque los detenidos hasta el día de hoy son del Acuerdo para el Bicentenario. Ahora, lo interesante sería, a ver, vos que vivís el día a día de la política tucumana, ¿la idea de Cano o la idea de la gente que acompaña a Cano es que se anule realmente la elección o a sabiendas de que la elección no se va a poder anular, instalar el fraude definitivamente? Tal cual, porque además Tucumán es una fecha de paso. Quieren el 25 de octubre, quieren que este proceso se embarre la cancha, como dirían en el fútbol, hasta el 25 de octubre con la elección para presidente. Claro, el objetivo está puesto en las elecciones generales, ¿no?, del próximo mes. Hablabas de La Gaceta y cuando hoy ingreso, por ejemplo, en el portal no hubo elección libre y democrática según el tribunal. Mencionabas, se anula, quieren llamar a nuevas elecciones con los argumentos de que ¿cómo es que no hubo elección libre y democrática? Bueno, pero además la persiguieron a la Junta Electoral. El candidato a gobernador pidió la detención en la Justicia Federal del secretario de la Junta, Diego Almaraz. Pidió la detención, lisa y llanamente. ¿No? Porque, digamos, llegó a un nivel de persecución judicial a la Junta Electoral, que además es presidida por el presidente de la Corte de Tucumán, la Junta Electoral. Entonces, no tuvieron ningún tipo de empacho
en hacer lo que hicieron con lo que fue el proceso eleccionario en Tucumán, cuando además Cano le fue bien en las elecciones. Si bien perdió en la de gobernador, Sí. ganó varios intendentes, varios legisladores, y que tampoco van a poder asumir porque se ha anulado la elección. ¿Qué hubiera sucedido si perdía Cano en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es donde se concentra todo el poder? Bueno, hubiese sido primero un golpe político fuerte para él. ¿Hubiera pasado esto? Por supuesto. Digo, de no haber presentaciones, todas las presentaciones estaban armadas antes de la elección. Porque surgió un rumor en estas últimas horas diciendo de que lo único que se privilegió fue la decisión del pueblo de San Miguel de Tucumán, desconociéndose de alguna manera la votación mayoritaria por Mansur que tuvo el interior de la provincia, ¿no? Lo que pasa es que han tratado de atar a la pobreza con el voto al Frente para la Victoria. Claro. Y el voto de calidad al voto del PRO, al voto bien. Al voto bien, Ese ¿no? De sería la un gente voto bien, entre claro, comillas. Exacto. Ramiro, es un golpe de Estado judicial, dijo el gobernador, porque no toma en cuenta, no respeta la voluntad popular. Y recuerdo las palabras de la presidenta hace Exacto. menos de 48 horas diciendo la necesidad de referentes políticos responsables. ¿En qué etapa estamos en este 2015 en cuanto a procesos judiciales, democracia y sistema republicano? Por supuesto que esto fue un golpe institucional y político para la provincia, pero por sobre todas las cosas para el país, porque digamos, estamos en medio de un proceso eleccionario que va a terminar con las elecciones el 25 de octubre y que, repito, no hubo fraude electoral en Tucumán, no hubo... sí hubo irregularidades, hubo quema de urnas, los 4 detenidos son del acuerdo para el Bicentenario. Pero el fallo no tiene nada que ver con eso. No, el fallo Claro. lo menciona en los considerandos, pero no para lo usa agregar como... algo más, digamos. Claro. Que exactamente, son 20 fojas, de las 20 fojas, 8 son los fundamentos. Y no dice nada del quema de urnas. Bueno, ¿te llamó la atención esta decisión de esta Cámara en particular? Para cerrar ya, ¿no? Además, ¿cómo habrá sido Sí. que el tribunal está integrado por los doctores Sí. Ruiz, Piosecki y Castellano? Sí. Castellano se excusó, no quiso opinar sobre el tema. ¿Cómo habrá sido el nivel de la presentación que hizo el acuerdo para el Bicentenario, que ni siquiera quiso opinar del tema? Lo hicieron 2 jueces, Brutal. la doctora Piosecki y el doctor Ruiz. Ramiro Rearte, muchas gracias por favor. director de Radio Nacional de la provincia de Tucumán. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo en Tucumán.